¿Qué hacemos con el diésel ultralimpio que viene del petróleo? Le agregamos además un componente que tiene que ver con el biodiesel para mejorar su combustión. Y es muy importante que en esta transición energética se haga de cara a las comunidades, a las necesidades que tienen las comunidades y no tanto con una visión meramente económica. Esta transición energética requerirá primero aprovechar mejor el petróleo y segundo, irnos a la suma de microenergías para que haya una contribución relevante y pasar ahora sí a combustibles que vengan de fuentes que sean renovables. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy recibo con mucho gusto al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien posee una larga trayectoria como profesor e investigador, durante la cual ha contribuido a la formación de por lo menos 20 generaciones de ingenieros químicos y dirigido más de 50 tesis de posgrado en temas de catálisis. Le agradezco mucho, doctor de los Reyes, este tiempo y su deferencia con el espacio. No soy yo quien les agradece por darme la oportunidad de expresar algunas ideas en torno a lo que hemos trabajado durante varios años con muchas y muchos ingenieras, ingenieros, maestros y doctores que han egresado de nuestras aulas y de nuestros laboratorios. Doctor, como usted lo menciona, ha trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo de materiales con aplicación en catálisis para remediar la contaminación y para la producción de combustibles, los llamados ultralimpios, algunos de ellos incluso a partir de fuentes renovables. Díganos, ¿cuáles son los avances más recientes en materia de catalizadores para lograr que los combustibles sean más eficientes y dañen menos al medio ambiente? Pues creo que la valorización de desechos agrícolas es una fuente importante que, por ejemplo, a diferencia de lo que viene del petróleo que contiene compuestos azufrados, acá tenemos afortunadamente ausencia de ese elemento y podemos desarrollar la cadena petroquímica, así dicha, en donde podríamos tener la ruta en la cual podemos producir el equivalente a la gasolina o al diésel o a otro combustible a partir del procesamiento, por ejemplo, del bagazo de caña. Los desechos forrajeros son importantes para que se transformen en la presencia de un catalizador y además lo que debemos darle es la calidad suficiente para que puedan funcionar como funciona, por ejemplo, el diésel. Esto quiere decir que se mejoren sus propiedades en términos, por ejemplo, de la consistencia y también en términos de la composición química sobre todo. De Doctor, hecho, lo que hemos tenido actualmente son diferentes rutas para producir biodiesel, para producir diferentes combustibles, pero el aspecto económico es todavía esencial abordarlo para que se realicen en mejores condiciones económicas y podamos lograr la misma calidad que el diésel que viene del petróleo. ahora bien, ¿nuestro país cuenta con tecnología para producir este tipo de combustibles? Ahorita, actualmente, lo que se produce en México sí son combustibles derivados del petróleo en su gran mayoría. Pemex tiene esa vocación. Sin embargo, sí hay una microproducción, digámosle así, para diferentes componentes equivalentes, por ejemplo, al biodiesel, también para combustible de avión, se produce por rutas biotecnológicas o bien por rutas químicas a partir de la transformación química en presencia de un material catalítico. Entonces sí tenemos las tecnologías a la mano y sería cuestión también de ver cómo se hacen las inversiones, que ese es el aspecto fundamental en términos de la capacidad instalada que ya se tiene de derivados del petróleo. Doctor, dado que el cambio de una tecnología a otra, o por mejor decirlo, la utilización de un combustible a otro lleva tiempo, requiere inversiones, requiere tecnologías. En este momento, ¿cuál diría usted que es la fuente de energía o sería la fuente de energía más conveniente para aprovechar en México? Tenemos la eólica, el hidrógeno, el metano, el diésel de bajo azufre. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que todavía estamos en lo que llamamos la transición energética.
México está muy comprometido, dado los compromisos internacionales, con esa transición energética. Y, por ejemplo, deberemos voltear a ver también, por ejemplo, a la energía generada a partir de la parte hidrológica. Me refiero a todos los que son recursos aprovechando las fuerzas hidráulicas. Esa es una energía ya disponible en México para generar electricidad. Pero por otro lado, con la crisis petrolera que se vino con la guerra de Rusia, volvieron a resurgir los temas como el aprovechamiento de los combustibles fósiles en muchas mejores condiciones, porque afortunadamente hemos transitado de un, por ejemplo, diésel, en 1992 tenía más de 5,000 partes por millón. Después, con el tiempo, a partir de esa fecha, de 1992-93, se bajó un orden de magnitud, 500 partes por millón de azufre. Y hoy en día en la Unión Europea estamos a 10 partes por millón y en México a 15 partes por millón. Entonces, ¿qué hacemos con el diésel ultralimpio que viene del petróleo? Le agregamos además un componente que tiene que ver con el biodiesel para mejorar su combustión en los motores que usan diésel y entonces se combina ambos tipos de combustibles actualmente. Por otro lado, las energías que se mencionan como la eólica son microenergías. Esto va a depender del consumo que se tenga. Es muy importante que en esta transición energética se haga de cara a las comunidades, a las necesidades que tienen las comunidades y no tanto con una visión meramente económica, porque si no, entonces estamos desvirtuando el objetivo que tienen los gobiernos o las comunidades en términos de satisfacer las necesidades con mejores opciones en términos económicos inclusive. Creo que las energías deben estar para el acceso de las poblaciones. Entonces yo diría que ahora pues tendríamos que seguir utilizando el petróleo, pero en mejores condiciones para evitar la producción de combustibles con azufre o con nitrógeno o con partículas de gran tamaño que afectan la respiración. Y después en esta transición energética ir pensando también en las otras fuentes que tenemos, como la hidráulica para mover la hidroeléctrica y demás. También considerar entonces en esta transición estas microenergías que sumadas se vuelven energías más importantes, como la eólica, pero siempre en la transición está ahora esta componente social que es fundamental para que no se hagan parques, por ejemplo, eólicos, que de alguna forma no sirvan para contribuir a las necesidades de las comunidades, inclusive aquellas que están muy apartadas. La energía solar es muy importante también, pero tendríamos que ver esencialmente si queremos usarla para calentar directamente en concentración solar o en alguna ruta, o bien en fotovoltaica, o sea, cuando la energía solar se transforma en electricidad y que es básicamente son los paneles solares. Aquí esta se ha expandido mucho en el país y también siempre van vinculado tanto el aspecto social como el aspecto económico, más allá de que el tecnológico está disponible y las energías a partir de desechos forrajeros son también muy importantes. Primero porque no vamos a producir combustibles a partir del maíz. Usted sabe que producir combustible a partir del maíz para México es súper importante en la medida que nuestra principal fuente de nutrición tiene que ver con el maíz. Entonces, esa ruta de competencia de combustibles versus alimentación creo que es descartable. Estamos pensando en nuevas opciones a partir de los desechos forrajeros porque también el espacio de cultivo de las plantas, digamos, las que no son de alimentación, también desfavorecen la parte que tiene que ver con la competencia de terreno para producir alimentos. Y finalmente tenemos también la producción de algas que está en estudio para que a partir de estos organismos podamos producir, pero todavía no tenemos una tecnología que sea y se haya desarrollado de manera óptima en términos de la escala industrial que se requiere. Entonces, esta transición energética requerirá primero aprovechar mejor el petróleo y segundo, irnos a la suma de microenergías para que haya una contribución relevante y pasar ahora sí a combustibles que vengan de fuentes que sean renovables. Doctor de los Reyes, es evidente que aún estamos lejos de una economía verde.
En su opinión y frente a las expectativas que a menudo están por encima de la realidad, ¿qué podemos esperar particularmente en torno a los requerimientos de sustitución de energía fósil por energía eléctrica? Porque ahí también tenemos un gran debate. Justamente en México tenemos petróleo. A partir del petróleo podemos producir o diésel o combustóleo y muchos de esos combustibles pesados relativamente con respecto a la gasolina solían traer una cantidad muy alta de azufrados. Esos compuestos azufrados, desafortunadamente al combinarse, por ejemplo, con el agua en la atmósfera, se transforman de óxidos de azufre a ácido sulfúrico con los componentes de la lluvia ácida, pero por otro lado también afectan al sistema respiratorio estos óxidos de azufre y creo que aquí si se producen para las termoeléctricas, que son básicamente las que generan la mayor cantidad de energía eléctrica en nuestro país, creo que ya se ha dado un paso en la medida que se usa gas natural. ¿Cuál es el problema que tenemos con el gas natural? Que el gas natural no existe en suficiente cantidad en México y lo importamos y sigue siendo un combustible fósil. Entonces tendríamos que hallar una ruta para usar en las termoeléctricas combustibles alternos que permitan o sustituir al gas o sustituir al propio combustóleo, que son las plantas que tenemos actualmente de ciclo combinado o de otro tipo de configuraciones y que es ahí donde existe un gran reto en México para esa transición energética. La otra sería producir electricidad, ya decía yo, por la ruta hidroeléctrica, y la otra sería también las microenergías que sumadas, como los parques eólicos y demás, que podrían representar una fuente importante. Podríamos decir entonces que la transición energética debería requerir o puede requerir de diversas opciones de generación de energía y no una sola, no un solo camino. Así es, y debemos diferenciar, porque no es lo mismo abastecer una urbe, una megalópolis como la del área metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, que pensar, por ejemplo, en una comunidad en la península de Yucatán de 5,000 personas. Y los sistemas de producción de electricidad para esas comunidades puede tener soluciones locales que involucren una tecnología muy diferente a la que se usa para el gran consumo de energía que se tiene en las grandes urbes. Y creo que ahí es donde se tiene que planear muy bien y poner entonces la tecnología disponible para que sirva a las comunidades. Por ejemplo, esas comunidades a las que me refiero necesitarían tener estas fuentes de producción de energía. Por ejemplo, en la parte norte del país, donde tenemos mucha energía solar, se podría explorar la producción de energía solar. Ya existen los paneles, desafortunadamente son importados, la mayoría vienen de China hoy en día porque los producen en gran escala, pero la tecnología también debe tener la parte que tiene que ver con el mantenimiento. O sea, si un panel fotovoltaico se me descompone, ¿qué voy a hacer en la comunidad de 5,000 personas en el estado de Sonora? Entonces, creo que por ahí podríamos avanzar con esta planeación energética que requiere nuestro país para asegurar esta transición de los combustibles fósiles a otras diversas fuentes de energía. Doctor de los Reyes Heredia, la industria del petróleo y otros combustibles demanda indudablemente investigación y formación de recursos humanos. Necesitamos capital humano especializado en esta área. ¿Qué tanto avanzan? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la situación de las universidades mexicanas para atender estos requerimientos? ¿Y cómo le está afectando a la universidad pública las restricciones financieras que hoy enfrenta la educación superior? Mire, nosotros afortunadamente hemos tenido un papel importante, las instituciones y en particular las universidades públicas autónomas. Aquí diría que no nada más en la UAM, sino en todo el espectro educativo superior nacional. Nosotros en particular en la UAM y en mi laboratorio, por ejemplo, han participado varios investigadores que participan, por ejemplo,
en los programas que tienen que ver con la producción de combustibles ultralimpios. Ellos trabajan en el Instituto Mexicano del Petróleo y han estado vinculados a la mejora de procesos ya existentes en las refinerías, en donde están los materiales catalíticos justamente. Estamos hablando de varias toneladas de materiales catalíticos que se cargan en cada una de las refinerías de nuestro sistema de refinación. Y estos profesionales que investigan son relevantes porque Pemex está continuamente cambiando las tecnologías para adaptarse a las normas. Yo hablaba de la transición de 5,000 partes por millón a 500 partes por millón y ahora a una mucho menor concentración de azufre que prevenga justamente los problemas. Ahora tenemos el reto adicional de la huella de carbono y lo que tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero. Aquí, los nuevos profesionales, por ejemplo, en el posgrado de Energía y Medio Ambiente, nosotros preparamos profesionales en esa óptica, maestros, doctores, maestras, doctores. También en nuestra unidad Azcapotzalco, en la parte de ingeniería ambiental, vemos lo que llamamos el análisis de ciclo de vida, que significa que en la producción industrial no solo nos interesa per se el producto, sino nos interesa todos los insumos para la planta que se establece, me refiero a las materias primas, pero además lo que se usó para la construcción y también los desechos que se generan, de preferencia minimizándolos o reutilizándolos para ir en esta economía verde. Y finalmente, ¿qué hacer cuando la planta deja de producir después de un ciclo de vida? Creo que en ese sentido las universidades seguimos aportando la formación de nuevos recursos humanos con nuevas tecnologías que vayan en el sentido de generar una economía verde o una economía circular para reutilizar los diferentes productos. Por ejemplo, en las refinerías también se generan materiales catalíticos usados que debemos reutilizar. Estamos hablando de toneladas que requieren, por un lado, reutilizarse, y creo que los retos en las universidades están ahí presentes. Creo que ha habido proyectos de la Secretaría de Energía junto con el CONACYT. Actualmente el esquema del CONACYT tiene una línea que tiene que ver con la temática de energía. Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana tenemos una red constituida por investigadores de las 5 unidades que trabajan temas de energía, de todos los temas: energía solar, energía derivada de biocombustibles o bioprocesos y demás. Creo que por ahí seguiremos trabajando, y creo que lo que nos pide ahora las nuevas políticas tiene que ver con el impacto social de lo que hacemos, porque de alguna forma nos hemos concentrado a veces mucho en publicar nuestros resultados, pero a veces debemos voltear hacia las necesidades reales. Yo hablaba de las comunidades de menos de 10,000 habitantes, por ejemplo, y creo que por ahí podemos plantear opciones nuevas. Por ejemplo, con la Universidad de San Luis Potosí estamos viendo cómo aprovechar residuos forrajeros en una comunidad TENEC en la Huasteca Potosina, y cómo a partir de esos desechos forrajeros generar toda una cadena de productos que pudieran ser benéficos para las comunidades. Y en un momento dado hablaremos de la producción de o la cadena petroquímica o bien de combustibles derivados de ello. Pues le agradecemos mucho que nos haya compartido este panorama respecto a la transición energética que implica, según hemos escuchado, un cambio de paradigma en muchos sectores y en muchos actores de la sociedad. Le agradezco mucho, doctor, y le agradecería también que antes de despedirnos compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Mire, ahorita estoy en un proceso en el cual estamos revisando varias temáticas, ¿sí? Estoy leyendo un libro que se refiere a se llama Sapia Ovnat, es una periodista de Le Monde, y ella relata toda una década de todos los acontecimientos que ocurrieron en Francia. Es un libro muy interesante porque es una retrospectiva escrita por una periodista que está haciendo el análisis de lo que ocurrió en Francia, y ese es un libro que me acaban de obsequiar ahora en Navidad y es el que estoy leyendo actualmente. Nuevamente, muchas gracias al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor José Antonio de los Reyes Heredia, por su gentileza de acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar estas ideas y estoy a sus órdenes en cualquier otra ocasión. Con mucho gusto estamos para servirles. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.